Quiero dedicar esta clase hoy Leilun Nishmat, una compañera de clases que venía, estamos en el mes de ella, Ruth Batzelia, Tiene Nishmatat, Zerurah, Bitzror Haim. De igual forma, una ex alumna de nosotros, la señora Altebat Moishe, que ayer era el rey, que Dios la ponga en la gloria y de ahí pidiera por todos nosotros esta Shem. Top. Estamos en unos días que abarcan tres personajes importantes del judaísmo, tres tanaítas. Aclarando la palabra tanaítas, la época de los líderes espirituales tenían nombres. La época de los profetas, la época de Knesset Agdolá, la época de los Tanaín, los de Moraín, Saboraín, Geonim, Aharonim, Rishonim. Épocas para identificar de qué parte de la historia estamos hablando. Tres Tanaítas, estamos hablando aproximadamente hace 2000 años. En estos días el nombre de ellos se menciona mucho. ¿Quién son? Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes y Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, pues estamos en los días del Omer, en los días del luto sobre el fallecimiento de los alumnos de Rabbi Akiva. Ayer era la Hilulá de Rabbi Meir Baal HaNes y el miércoles tenemos la Hilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai. Estos tres personajes vivieron en una misma época, incluso eran compañeros de estudio, alumnos de Rabbi Akiva, personajes que dejaron una gran huella en el pueblo de Israel. Imposible estudiar Torah sin topar 2x3 con dichos de uno de ellos. Hoy quiero agarrar esos tres personajes y hacer de los tres un solo mensaje. Un mensaje que se llama comunicación. La persona tiene la posibilidad de ser solitario, autónomo, aislado, descomunicado. Quizás comunicado él con sí mismo, pero descomunicado de cualquier otra cosa. De otra forma, uno puede ser alguien muy comunicado, en contacto, unido. ¿Qué clase de persona eres? ¿De los comunicados o de los descomunicados? No cabe la duda que uno de los efectos secundarios negativos de la tecnología es exactamente lo contrario a su propio nombre. Los medios de comunicación y en general la tecnología no terminando siendo más de causarle a la persona ser solitario. Explico. Antiguamente, a lo mejor lo mencionamos una vez, antiguamente para jugar fútbol, ¿cuántos amigos yo necesitaba? Pues había que buscar a los amigos, depende de qué tamaño querías el partido. Pero qué bonito era los amigos llamándose, vengan y hay un partido y hay un torneo, se armaba. Hoy en día el niño para jugar fútbol compra su FIFA 2015, o dependiendo del año que se escuche esta grabación, y está al día solito jugando contra todo el mundo, al nivel que quiera. Incluso para jugar cartas, sheshbesh, damka, ajedrez, todo eso.
necesitabas a alguien. Hoy todo lo puedes hacer solito. Antes todavía abríamos la ventana del coche para decir a aquel que caminaba en la acera o parado junto a ti en el semáforo: disculpe, buenos días, ¿cómo llego a la calle Jabotinsky? Me pasó en Israel, abrí la ventana, pregunté a una señora: disculpe, ¿cómo llego? Todavía no dije el nombre de la calle y ella ya me grita: ¿no tienes Waze? Como diciendo: ¿cómo te atreves a molestarme en mi solidaridad? ¿Hay Waze? Hasta me di cuenta de algo nuevo en este viaje. Antes todavía pedías a alguien: ¿me tomas una foto? Hoy con esa varita así cerca, solito, ya te arreglas, no necesitas a nadie. Y la regla del celular, del WhatsApp, ¿cuál es? Aleja al cercano y acerca al lejano. De cierta forma, descomunicación total de todo lo que te pasa a tu alrededor. Y así podemos seguir todas las cosas que quieras, todo, arréglate solo, hasta para estudiar. Antiguamente para estudiar decías: oye, un maestro, una clase. Hoy en día está todo grabado en internet, puedes estudiar todo el chat, puedes estudiar lo que quieras, tú y tú solo. Si quisiéramos mejorar las conexiones, ¿cuáles son los rumbos de comunicación? ¿Hacia dónde debo de buscar cables? ¿Entre yo y quién? Entonces los cables de comunicación, que sepan, se dividen en tres: entre uno y Dios, entre Dios y uno, y entre uno y el prójimo. Son los tres canales de comunicación. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Perdón, porque hay un concepto en el judaísmo que se llama, un castigo, que se llama karet. Castigo de karet. ¿Qué es karet? No karet. Karet. Que Dios se desconecta de nosotros. Karet significa cortar, desconectar. Si observamos los versículos, veremos que hay Venichreta Anefeshai. Hay otro versículo que te dice Vichrateti Oto, yo le voy a desconectar, dice Dios. Otro versículo que dice el hombre se desconectó, y otro que dice Benichrat Mikerev Amá, es decir, descomunicación entre la gente. Hay castigos que es como descomunicarse, desconectarse de la gente. Por ejemplo, no tiene que ver con la palabra karet, pero uno que hablaba la shonara y recibía lepra, ¿cuál era su castigo? Sal fuera del campamento, aíslate. Badad Yeshev. Vamos a ir en partes. De Dios hacia nosotros, ¿puede llegar a existir descomunicación, desconexión? Sí, sí. De Dios hacia nosotros. Sí, no. Sí, sí. Entonces, es así. El amor que nos tiene Boreolam, nadie en el mundo se lo puede imaginar. Una vez escuché un término maravilloso que dice: busquen a una mamá buena. 10 años no pudo tener hijos.
Después de 10 años, milagrosamente, naturalmente, una niña maravillosa. ¿Cuál es el grado de amor entre esa mamá y esa hija? Ese grado de amor no llega y no alcanza el amor que tiene Dios por el judío más alejado que hay. ¿De dónde la seguridad que hay ese amor de Dios hacia nosotros? Fácil. ¿Qué causa amor? El dar. Cuando tú das a alguien, le terminas amando. Si es así, ¿quién es el que no para de dar? Darnos. Dios, Hashem. Si es así, si el dar causa amor, entonces imagínense cuánto amor hay de su parte hacia nosotros. Pero, aunque haya mucho amor, hay distancias, más cerca o más lejos. ¿De qué depende la relación cercana de Dios con uno o lo contrario? ¿De qué depende de eso? De cada persona. No puede depender del humor de Dios, De cada persona. porque no existe en él el concepto: estoy de malas, estoy de buenas, hoy no me provoca, hoy me levanté sobre el pie izquierdo. En Borei Olam no existe eso. Ani Hashem lo shiniti, dice el versículo. Yo soy Dios, no cambio. Pero sí me causan cambios, me causan cambiar de actitud. ¿Cómo? Dependiendo del comportamiento de uno. Dios no se alejará de nadie si uno no dio el primer paso y se autoalejó. Dios no dará la espalda a nadie si uno no se adelantó y le dio la espalda a Él. Y en todas las épocas de nuestra historia que llegamos a preguntar: ¿dónde estás, Dios? Todas esas épocas ocurrieron después que Él preguntó: ¿dónde están ustedes, hijos míos? En conceptos un poquito más profundos, dicen nuestros sabios, a lo mejor se acordarán, creo que lo mencioné aquí una vez, las posiciones entre Dios y nosotros. Hay una posición que se llama cara a cara, posición que se llama espalda a cara, espalda a espalda, cara a espalda, cara a cara. ¿Qué significa? Los querubines, uno representa a Dios, uno representa por Israel. Cara a cara es cuando todo está bien, te amo, me amas, estamos bien. Espalda a cara es cuando el pueblo de Israel da la espalda a Dios. Reacción: Dios da la espalda. Al darle la espalda, perdemos la vigilancia. Al perder la vigilancia, estamos vulnerables a cualquier loco que haga tonterías con nosotros. Y al llegar las tonterías, los problemas que hacemos, volteamos a Dios. ¿En qué posición estamos? Cara, espalda, hasta que recibe nuestras plegarias y se voltea cara a cara. ¿Cuándo ocurrió eso? La primera vez, Cuando hicimos el becerro de oro. Matán Torah, estamos camino a Shavuot. Matán Torah, ¿cuál era la grandeza de ese día? Que estábamos en posición Panim el Panim Diber Hashem Imachem. Cara a cara habló Dios con ustedes. Pero, ¿qué hicimos? Becerro de oro. ¿El becerro de oro qué significaría? Por espalda a cara. Por eso dice Dios a Moshe: mira el pueblo. Am Keshe Oref, pueblo de dura cerviz. ¿Por qué Dios habla del cerviz? Pues lo que ve. Es lo que ve. La posición es cara divina, espalda del pueblo. ¿Qué pasa? Dios se molesta. Dice el versículo: y pidió Moshe ver la cara de Dios, y le dijo Dios: no verás mi cara, verás mi atrás. Y la pregunta famosa es: ¿qué hay adelante, hay atrás en una luz divina? La respuesta, con lo que estamos explicando, se entiende. Quiso Moshe ver esa cara, no cara físicamente, esa atención, esa cercanía. Dijo Dios: no, estoy molesto.
¿Qué hizo el pueblo de Israel? Teshuvá, el tabernáculo, la donación, arrepentimiento, y ahí volvimos a cara. Es decir, si yo me descomunico de Dios, hay un lapso de tiempo que Él todavía me escucha, o está pendiente, o me quiere, o todo igual de su parte hacia mí. Pero cuando uno insiste o alarga esa época de espalda a Dios, llega un momento que Dios dice, pues no quieres hablar conmigo, está bien, te doy la espalda. Y recuperar la cara es un proceso, recuperar la atención de Dios. No significa descomunicación, significa nada más alejamiento y acercamiento. Como dice nuestros sabios, no sé cuál es el origen, Intazven y yo, Yomai Mezveka. Si me abandonas un día, pues te abandono dos. El ejemplo de aquel que está parado de frente del espejo, a 1 milímetro del espejo. ¿Cuál es la distancia entre él y su imagen? Pero cuando das un paso hacia atrás, ¿cuánto es la distancia entre la imagen y uno? 2 pasos. Cuando una persona se descomunica de Dios, el castigo es muy simple. Respeto tu descomunicación. No quieres hablar conmigo, está bien. ¿Cuál es nuestro deber? Mantener contacto con Dios. Estar comunicado a Dios, con Dios. ¿Cómo se hace esa comunicación? Ok, quiero estar comunicado. ¿Cómo se hace eso? Con mitzvot. Todos responderán, mitzvot, Torah, Maasim Tovim. Verdad. Pero. Es que hoy sí un concepto relativamente nuevo para mí, pero muy bonito. No de balde, la comunicación entre nosotros y Dios se compara a una relación. Hasta más. Cuando una persona hace mitzvah, el hecho de juntarte con la mitzvah, creas, lo hablamos una vez, ángeles. Como en una relación creas hijos. Pero todos sabemos, hoy en día especialmente, que para tener hijos no hace falta que haya contacto. Inseminación artificial, no sé cómo se dice en español, en hebreo se dice afrayajos gufit, fuera del cuerpo se hace todo. Puede ser que no hubo comunicación. ¿Y si habrá bebé? ¿Sí? En mitzvot es lo mismo. Escuchen bien. Una persona puede hacer mitzvah, pero nunca se comunicó con la mitzvah, penetró en la mitzvah, se unió a la mitzvah, la hizo. Uno puede estudiar, pero no se impregnó del estudio. Pasó por el estudio. Buscaré un ejemplo simple. Un hombre puede agarrar un lulav y etrog, pero así como un ritual. Se agarra el ritual, ya, Dios lo hizo. Y otro puede comunicarse con eso, conectarse con eso, sentirlo. A la hora de rezar, puedes tener una relación de Dios, pero de lejos. Oye Dios, tú estás allá en el trono celestial, yo estoy aquí en DF, hola, ¿cómo estás? Qué grande eres, mándame esto, gracias, José Shalom y Bromar. En ningún momento hubo no sé cómo llamarlo, vínculo fuerte. Le mandé un fax. Perdón, ya no se manda esas cosas. Un WhatsApp. Y entonces, sí lo hice. Sí recé, sí hice la mitzvah, sí comí Shabbat, pero no hubo comunicación fuerte. Como hablamos una vez cuando estudiamos Shir HaShirim, donde la novia habla del encuentro con el novio. Si ella le ve desde la ventana, ¿hay contacto entre los dos?
Sí, hay contacto visual. Si salió y platicó con él, ¿hay contacto? Sí. Y si se dieron la mano, más. Si se abrazaron, más. Si besaron, más. Y así más. Es decir, todo se llama comunicación. La pregunta es, ¿de qué nivel? Todos estamos comunicados con Dios, todos. La pregunta, ¿de qué nivel? ¿Qué nivel de cercanía? Pero la realidad es que no todos, lamentablemente, están comunicados. Sí sabemos de gente que el concepto Dios, Torah, Mitzvot, Shabbat, Kashrut, Tzniut, etc., está un poco más, está más allá de ellos. Escépticos a todo eso. ¿Cuál es el deber de un yehudí? Que gracias a Dios está conectado. En diferentes rangos, pero conectados. Y ve a un desconectado. ¿Cuál es su deber? Aquí entra Rabbi Meir Baal HaNes, el primer Taná que vamos a hablar de él. Rabbi Meir Baal HaNes, como los dije, un personaje que podríamos tardar 10 horas hablando de él, pero no quiero hablar de él, sino de su mensaje. Ocurrió con él una escena, dos escenas, que aclaran qué es Rabbi Meir Baal HaNes. La primera escena se trata ni más ni menos de su propio rabino, el cual en un amanecer decide ser ateo. No creo que podemos entender el impacto, pero imagínense a un personaje rabínico súper grande, algo anormal, y al día siguiente ya le ves rasuradito, un tatuaje, un arete, en un Harley Davidson, todo el Shabbat, toda una escena culturalmente, espiritualmente, comunitariamente muy fuerte. ¿Cuál será la reacción normal al verlo? Shock. Post-shock. Reacción normal es un rechazo, ¿cómo diría yo? No, un poco de difamación, un poco hablar mal, para que todos los jóvenes y los miembros le vean como un tipo raro, malo, excomulgado, para afuera. Lo dudo si hubieran gente que se atreverían a ir y hablar con él, a desafiarle, a discutir con él y a intentar rescatarlo. Y si así lo haríamos, después de una y dos veces que te dio 8 vueltas y te regresó con la boca abierta, no insistirías. Eso es lo que ocurrió a Elisha ben Abuya, uno de los maestros de Rabbi Meir Baal HaNes. El único en todo el pueblo de Israel que no le soltó y le anduvo persiguiendo hasta el último día de su vida era Rabbi Meir Baal HaNes. Hasta tal grado que en Shabbat, lo voy a pasar a siglo XXI, Elisha ben Abuya en su moto, con su celular, con su cigarro, y así, y Rabbi Meir Baal HaNes caminando al lado. Entonces el rabino, ¿qué me enseñó una vez? ¿Cómo era la halajá tal y tal? ¿Y cuál era la explicación tal y tal? Así dice la Gemara. Caminaba, cabalgaba Rabbi Elisha ben Abuya en su burro, caballo o algo así, y Rabbi Meir caminando al lado. Pasaban al lado del Bet HaMikdash. Y Elisha ben Abuya negado,
y Rabbi Meir Balanés estudiando con él Torah, abriéndole, oye, no me acuerdo, que no crees en eso, ya entendí, pero explícamelo cómo era, qué me dijiste, a ver si le prende la chispa. La Gemara Masaj Haidá explica lo que le pasó a Elisha ben Abuyá, la escena que vio y le causó dudar, donde vio a un niño subiendo a un árbol por orden de su papá y hacer la mitzvah de los pollitos que se agarran, que la Torah dijo, el que la haga vivirá muchos años, y sobre dos mitzvot dijo Dios que vivieran muchos años. ¿Cuáles son? Respetarás a papá y a mamá y Shiluach Hakel. Ese niño que hizo, las dos, y se cayó del árbol y murió. Y Elisha ben Abuyá dijo, entonces esto no funciona. Rabbi Meir Balanés empieza a discutir con él. La Gemara explica que todo lo que la Torah prometió es del Olam Haba, y no le dejó Rabbi Meir hasta agonizando. Le dijo Rabbi, por favor, vuélvete Teshuvah. Y le escuchó Elisha ben Abuyá y empezó a llorar. Dijo Rabbi Meir Balanés, falleció mi jajam haciendo Teshuvah. Es decir, cuando ve Rabbi Meir Balanés a alguien que se descomunicó, de paréntesis, no me acuerdo si los dije aquí, en Pesach me acuerdo que lo dije, pero aquí no me acuerdo si lo dije. ¿Existe la posibilidad de descomunicarse? Sí. Dejar de ser judío. ¿Lo hablamos aquí? ¿No? Uno viene un día y dice, no quiero ser judío, no quiero. Chao, bye. ¿Se puede o no? ¿Pero por qué? No quiere. El tipo se hizo budista, el papa, algo que quiera. ¿Sigue siendo judío o no? Sí. Lama. ¿Qué le mantiene judío? Su alma. Escuchen algo increíble. En Israel ocurrió con un soldado una escena. Un soldado se escapa del ejército. Lo platiqué aquí, ¿no? No. ¿Sí? Ok. La semana que viene habrán aquí en la mesa pastillas contra la amnesia. Rápido. Se escapa del ejército, el soldado no quiere ser soldado más, muere en un accidente y la familia dice hay que enterrarle como soldado. ¿Qué dice el ejército? Él se escapó. Pero dicen ellos, sí, pero todavía estaba en la edad que todos van al ejército. Si es soldado o no es soldado. La familia quería que se le entierre en las parcelas de los soldados con ¿cómo se llama? Honores militares. El problema llegó hasta el juez supremo en Israel y su veredicto era, se le trata como soldado. Su argumento era, si el ejército te persigue para buscarte, quiere decir que eres todavía soldado. Si Dios persigue a cualquier yehudí y tiene la esperanza que algún día va a regresar, eso es lo que le mantiene yehudí. Segunda historia con Rabbi Meir Balanés. Una familiar ya estaba en el grupo de prisioneras como mujeres suelas para cosas así. Y él decide ir a la cárcel y rescatarla. Lo logra, lo hace y le pasa el gran milagro, sin entrar en detalles con los perros, que de ahí salió el Ahad de Meir Aneni. De ahí dijo, dilo esto y te ocurrirán milagros. Y yo vengo hoy a decirlos, dilo 80,000 veces, no sé si funciona. Porque el judaísmo no es abracadabra. No es dices algo y el cielo se te abre. No es así, creo. ¿Por qué le pasó esos milagros a Rabbi Meir Balanés? Porque fue a conectar a alguien desconectado. Cuando vas a conectar a gente a Dios, ahí sí puedes recibir ayuda divina. El ejemplo de Rabbi Meir Balanés, ¿a quién buscó conectar entonces?
Esas dos historias, ¿qué conclusión nos da? Desde el más grande hasta lo más bajo. No importa quién es. Si es un Yehudí que por motivos se descomunicó, debes de comunicar. ¿Se acuerdan que sí lo dije aquí? Ahora sí, eso sí, incluso yo me acuerdo que Dios respeta a su papá y a su mamá, ¿no? ¿No? ¿No lo di la clase quién es la mamá de Dios? ¿No? Alguien de los dos está mal. Espero que... No me acuerdo dónde lo dije. ¿Quién es la mamá de Dios? Cuando llegué a México, después de unos mesecitos de aquí, todavía la gente no conocía a Namra Manillar, salió un anuncio, conferencia con Bajá Manillar, el título era ¿quién es la mamá de Dios? Imagínense la reacción de la gente. ¿A quién trajeron a México? Camino a la conferencia, me dice una señora, ¿va a hablar usted de María? Total. ¿Quién es la mamá de Dios? Esa pregunta la hizo ni más ni menos Rabbi Shimon Bar Yochai a Rabbi Eliezer, hijo de Rabbi Yossi. Le dijo Rabbi Eliezer, ¿acaso escuchaste de tu papá la explicación sobre el versículo que habla de la mamá de Dios? ¿Qué quiere decir? Shlomo HaMelech sabemos que hace alusión a Dios. Hay un versículo que dice la corona que le puso la mamá del rey Salomón. Si el rey Salomón es insinuación a Dios, ¿quién es la mamá de Dios? Contesta la Gemara, contesta el Midrash, algo maravilloso. 3 títulos dio a Kadosh Baruj Hu al pueblo de Israel. Hija, Shim'i Bat Uri, escucha hija mía. Otro título le dio que se llama esposa, Ajoti Rayati Natita Mati. Y tercer versículo compara al pueblo de Israel con llama a Dios al pueblo de Israel mamá. ¿Ah? ¿En una jalala de esta clase? Y aquí no era la clase. Ok. Total. ¿Quién es aquel Yehudí que Dios le llama hija? ¿Quién es aquel que le llama esposa? ¿Y a quién Dios llama mami? Para no hacer esto largo, ¿a quién Dios llama mami? ¿A quién se llama papá, mamá? ¿A quién nosotros llamamos papá, mamá? ¿A quién? ¿Ah? ¿A cada ser querido le llamo papá, mamá? No, ¿a quién se llama papá, mamá? ¿A que se preocupó por mí? Y si se preocupó la Ishire, ¿la voy a llamar mamá? El que te dio la vida. La que me dio la vida. Una persona agonizando, murieron, llegó a Tzalá y le revivió. ¿Le va a llamar papá, mamá? ¿A quién se llama papá, mamá? Escuchen el concepto. Papá, mamá se llama a aquellos que te trajeron desde el cielo a la tierra. ¿A quién Dios llama papá, mamá? La morada de Dios está en el cielo, no en la tierra. Pero si tú agarrates y bajates a Dios y le metiste en la mente de una persona, acabas de bajarle a Dios del cielo a la tierra. Para Dios tienes el título papi, mami. El lenguaje de Jajamín, Kabed de Tabija Betimeja, lo cumple también Dios. Respetarás a papá y a mamá, lo cumple también Dios. A todos aquellos que le bajan del cielo a la tierra. Ahora entendemos, el Ahad de medir a Neni, ¿funciona o no? Cuando hagas lo que él hizo. Él esa frase la sacó cuando fue a bajar a una persona, a Dios, a su mundo. Ahí sí, Balanes. Ahí lo que le pidas a Dios ocurrirá. Se responderá bien. Total. Rabbi Meir Balanes, ¿qué clase de conexión es? La conexión de la gente con Dios. No te descomuniques de Dios. Segundo en la lista, Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Qué clase de comunicación es? De Dios a la gente. De Dios a la gente. Rabbi Shimon Bar Yochai baja todo el Zohar, todos los conceptos cabalísticos, místicos al mundo. Conceptos que estaban en el cielo.
conceptos que estaban muy elevados, los aterriza. Rabbi Shimon Bar Yochai, escuchen bien, se esconde en la cueva, ya conocen la historia, y al salir la segunda vez, vieron a gente trabajando. Para ellos, después de 13 años estudiando sin parar, no entendieron cómo hay gente que no les interesa el estudio y están todo el día ahí en el campo hablando y trabajando. Se enojaron. Se enojó, mejor dicho, el hijo, la segunda vez del hijo. Rabbi Meir Balanés se dio cuenta que si él, Rabbi Shimon Bar Yochai se dio cuenta que si él ve a la gente mal, si hablas mal del pueblo de Israel, el primero que te escucha, ¿quién es? Dios. Háblale mal a fulano de Mengano. ¿Tu comentario qué causa? Rechazo, alejamiento. Que sepan, Dios tiene demasiados acusadores hablando mal de nosotros. No nos necesita más. Es decir, no necesita que agravemos la cosa. En la Torah hay muchos casos de grande gente que hablaron mal del pueblo de Israel y Dios se molestó con ellos. Mira. Moshe Rabenu fue castigado por Dios por nada más decir: es que esos judíos no me van a creer cuando yo los hable. ¿Cómo te atreves a hablar así de mis hijos? Eliyahu Anabí visita a todos los Brit y no es un premio, es un castigo a Eliyahu Anabí, porque dijo a Dios: tus hijos no cuidan el pacto de Brit Milá. Dijo Dios: tu trabajo no es hablar mal de mis hijos, tu trabajo es hablar bien de mis hijos. Y tu castigo es que todos los britot vas a estar y detrás de cada brit llegas a decirme: Dios, fulano mengano, en México DF lo hizo. Y también el de China estaba ahí ahora, y corrí para él, así, infórmame todos los días. ¿Qué castigo es estar en cada banquete? Pierdes tiempo de estar en el paraíso. Y tu viper va, Brit, allá. Solo por decir una vez: tus hijos no cuidan Brit. Salió Rabbi Shimon de la cueva y vio que había gente que no estudiaba Torah, pero rápidamente se dio cuenta que un judío caminaba con dos ramitas de, no sé cómo se llama en español. ¿Ah? ¿Mito? Mirto. Corre a él y dice: oye, ¿qué son estas ramitas? Dijo: es por Shabbat. Dice: ¿por qué dos? Dijo: uno por Shamor y otro por Zahor. Entre nos, una pata. No dijo nada. Son cosas, no existen esas cosas. Pero ¿qué hizo Shomach en el momento? ¡Guay, qué grande Dios! Mira qué pueblo tienes. Mira cómo honran el Shabbat. Mira cómo intentan hacer las cosas, aunque cree que está haciendo las cosas bien, pero no importa. Dos ramitas, Dios. ¿Qué aprendió Shimon? Si quiero que Dios se comunique con su pueblo, tengo que hablar bien del pueblo. Esta mañana una persona me agarró aquí en Shachrit y me dice: ¿cómo habitas Israel? La verdad, le comenté así sin pensar algo, cosas así no tan orgullosas, por llamarlo así, para no entrar en detalles. Me dice: debes de hacer una conferencia de eso. Y ahí justo me acordé de lo que iba a hablar al rato, ahora. Dije: no hay que hablar mal. No hay que hablar mal, porque el hablar mal descomunica a Dios de su pueblo. Nuestra misión es siempre procurar ver lo bueno. Ver lo bueno y levantar algo que no hacemos, y levantar los ojos a Dios en vez de cuando, y no solo pedirle: dame, o qué grande eres, no. Dios, qué gran pueblo tienes. No lo hacemos.
Nos comunicamos para decir gracias, nos comunicamos para decir necesito, pero cuando nos comunicamos para decir Dios, debes de ser orgulloso de la clase de pueblo que tienes. Di gracias. Aguantar tantos palos y tantos castigos y tanta ocultación y tantos pogromes y tanta inquisición y tanto holocausto y todavía estar parado ante ti y decirte I love you. Dios, enamórate de tu pueblo. Esa es la comunicación número 2 que debemos de procurar fortalecer, la de Dios con su pueblo. ¿Y la tercera cuál es? Con el prójimo. La tercera es Rabbi Akiva. Vamos otra vez. Rabbi Meir Balan es nosotros con Dios. No importa quién, desde el rabino hasta una mujerzuela, no importa. Todos comunicados con Dios. Todos con Teshuvah, todos de arreglar. Rabbi Shlomo Bar Yochai, de Dios hacia el pueblo. Y Rabbi Akiva es entre nos. Rabbi Akiva cuenta el Midrash. Tenía Rabbi Akiva 12,000 alumnos. En otra versión, 12,000 parejas de alumnos. Y todos fallecieron. En una epidemia fallecieron todos los alumnos de Rabbi Akiva. ¿Cuál es el motivo? En la Gemara dice: Achelona agu kavod ze baze, porque no hicieron honores uno a los otros. Y en el Midrash dice, el lenguaje un minuto, que le tome foto porque para no imprimir. Shaita eneem tzara elu beelu, que tenían envidia, celos uno del otro. Cuando fallecen los alumnos de Rabbi Akiva, él aprende la lección. Y la frase de él era: Ve'afta lereaja kamoja ze klal gadol batorah. El amar al prójimo como a ti mismo, el estar en comunicación con la gente, el ver quién es el que necesita ayuda. Cuenta que una vez dos amigos caminaban en una calle muy transitada, mucho ruido, muchos gritos, y de repente uno le dice al otro: "Shh, estoy escuchando un pajarito pidiendo ayuda". Dice: "Estás loco, en este ruido, ¿quién va a escuchar algo?". Buscando, ve el pajarito que se cayó del árbol y piaba, le agarró, le puso en su lugar. Le dice: "¿Me puedes explicar cómo escuchaste? ¿Cómo le escuchaste?". Su respuesta era: uno escucha lo que busca. Dice: "¿Cómo es eso?". Es muy fácil. ¿Qué buscan toda la gente? Dice: dinero. Sacó una moneda, la tiró al piso en todo ese ruido. Y la moneda cayó al piso, hizo el ruidito de la moneda en el piso. ¿Qué pasó? Todos voltearon. ¿Ves? Uno escucha lo que busca. Comunicaciones, escuchar que necesitan, dar lo que se necesita. Donde tu fiesta es mi fiesta y viceversa, y los lutos y los dolores y los problemas. Un pueblo comunicado entre sí. Y no importa en qué parte del mundo pasará algo a un yehudí, ya están todos leyendo cadenas de Tehilim sin saber de quién se trata. Esa comunicación entre nosotros, la frase es muy fácil. Si nosotros no nos amaremos entre nos, ¿quién nos va a amar a nosotros? ¿Quién?
Afuera no hay gente que están muertos por nosotros. Y el deber de cada uno de nosotros es reforzar los vínculos, desde la familia hasta la comunidad y hasta cualquier yehudí en el planeta Tierra. Conclusión, 3 tanaitas. Uno nos enseñó, comunícate con Dios. Otro nos enseñó, comunica a Dios con el pueblo. Y 3 es, comuniquémonos entre nosotros. Fíjense qué interesante. ¿Cuál es el versículo más famoso en la Torah? No, famoso que le decimos muchas veces. Shema Israel es la clave de cada yehudí. Shema Israel. Y el símbolo judío, ¿cuál es? El Maguen David. ¿Qué es traducción de Maguen David? Escudo de David, no es la estrella de David. ¿Cuál es la diferencia entre escudo de David y estrella de David? Estrella es sin escudo, 2 triángulos volteados. Escudo de David es con un círculo alrededor. Maguen y David. ¿Cuál es el símbolo del Maguen David? El triángulo de abajo hacia arriba hace alusión a la comunicación entre nosotros y Dios. El triángulo de arriba hacia abajo hace alusión entre Dios y nosotros. Y el círculo es entre nosotros. Ese es el escudo de David. Esa es la fuerza del pueblo de Israel. Insinuado en el versículo más importante de la Torah, más mencionado, Shema. Que Shema son las iniciales de Shimon, Meir, Akiva. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Akiva. El símbolo de ellos es reforzar los vínculos. Ojalá que logremos estar muy bien con todas las conexiones, especialmente entre la conexión entre nosotros y Dios. Pero esta no puede ser buena si andas peleando con todo el mundo. Uno de los motivos que Dios se aleja de alguien es cuando le ve pisoteando, maltratando, engañando, robando, estafando a los demás. Si queremos la conexión, es toda, es un paquete, porque una conexión entre nosotros y el prójimo negando de Dios no sirve, y una comunicación con Dios pisoteando a la gente no sirve. Lo que escuda, lo que cuida, lo que activa, lo que decimos en Rabbi Meir Baal HaNes, en la A de Meir Aneni, y lo que decimos en las tefilot de Selichot, Bizjute de Bar Yochai, sálvanos por el Zehut de Rabbi Shimon Bar Yochai, el Zehut de Rabbi Akiva y su Torah. Todo está muy bien, pero no se logra obtener ni esa ayuda, ni ese Zehut, ni los milagros con palabritas. Anda pisoteando a todos, anda negando de Dios, y cuando hay un problema, el A de Meir Aneni, ¿eso qué es? ¿Abracadabra? Eso no funciona así. ¿Cómo funciona recibir esa protección de esos 3 pilares tanaitas? Haciendo lo que ellos nos enseñaron a hacer. Comunícate con Dios, comunica a Dios con el pueblo, comunícate con la gente y ser buena persona con todos, y ahí verás un escudo y Dios escuchará Shema todas las tefilot que tú digas. Muchas gracias.